Ahora que estamos tú y yo solos, que seguramente estés en el bus, estés limpiando, estés haciendo algo en tu casa y me estés viendo y escuchando, me gustaría preguntarte, ¿alguna vez has tenido un encuentro con Dios? Sí. ¿Alguna vez has tenido un encuentro tan evidente que te hayas encontrado con Dios, que hayas sabido que has tenido un encuentro con Dios? ¿Sabes? Moisés tuvo un encuentro con Dios y ese encuentro fue un encuentro increíble. Fue un encuentro donde vio fuego en una zarza viva y vio fuego ardiente ahí. Tuvo que quitarse las sandalias porque está en un lugar santo, según lo que le dijo el Señor, para poder acercarse a Él. Pero sobre todo el encuentro fue un encuentro que fue evidente, fue claro, fue contundente, pero que Moisés al final dio 2 pasos atrás y le dijo, espera, porque esto creo que me está comprometiendo. Dicen que los jóvenes le tienen miedo al compromiso, pero hoy queremos demostrar que no es así. Hoy Dios se quiere encontrar contigo y seguramente tiene un mensaje especial para ti. Bienvenido a un nuevo Inverso. Recuerda que este proyecto viene hacia ti gracias a la Editorial Sé Feliz y el Departamento de Jóvenes Adventista de España, y que Inverso siempre se estudia entre amigos. Y yo estoy súper contento de que en este Summer Edition, que estamos en una nueva temporada con un nuevo foro, con un nuevo todo y sobre todo también con muy buena compañía. Chicas, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Estáis bien? Súper bien, con calorcito. Con calorcito. Bueno, la verdad que con el aire acondicionado se está bien. ¿Sabéis? Os lo confesamos. Había una idea de grabar esto fuera, pero claro, fuera hacen 40 grados. Sí, 40 grados, sí. todo. Y nos ibais a ver sudando la gota gorda. Así que dijimos, no, mejor cambiamos el foro a hacerlo estilo de playa, pero dentro con aire acondicionado. Sí. Disculparnos por querer estar cómodos, pero es que no, si teníamos mucho calor es que no fluían las ideas, Exacto. Me gustaría preguntaros, ¿alguna vez habéis tenido un encuentro con Dios que recordéis? Así en plan evidente, ¿sí o no? ¿O nunca? Sí, yo creo que sí. ¿Tú sí? A ver. Yo creo que fue cuando volví a la iglesia. Claro, Ajá. yo nací adventista, Ajá. pero tuve un tiempo donde me separé de la iglesia Ajá. y cuando tenía, bueno, hace unos años como que volví y un día estaba en el parque y sentí como ¿cómo decirlo? Como que es súper inexplicable, pero porque Ok. el corazón como que ¿cómo decirlo? Sí, como que te sentiste Se te plena. Me, sí, se- sí. me sentí como súper conmovida, Ay, qué súper fuerte. conmovida y empecé a llorar así, a llorar en el parque, a ver el cielo y a ver como todas las cosas que había hecho Dios por mí y fue como súper bonito como ese momento Ay, qué con Dios bonito. y lo recuerdo como con mucho cariño. Qué buen encuentro. Sí, Oye, Natalia, sí. qué bonito. ¿Y tú? ¿Tal? Yo creo que un encuentro con Dios, no. Más como En lo plan, cotidiano, ¿no? Como sí, lo paulatino. o sea, yo sí siento mucho la mano de Dios en mi vida Ujú. y soy o sea, ahora más que antes, porque me fijo más en esas cosas, soy muy consciente de cuando algo sé que es Dios Bien, obrando, Dios. porque no podría ser de otra forma. Y sí que me pasa, o sea, sí que alguna vez he sentido como, sobre todo cuando tengo miedo, yo soy muy miedica, cuando tengo miedo, cuando estoy muy triste, sí que he sentido como que en mitad de mi llanto algo no me abrazaba, porque no es ese sentimiento etéreo, pero como que un escalofrío por el cuerpo que te dice, ya está, Claro, qué guay. y te empiezas a calmar. Eso sí, pero no sé si llega a ser algo tan tocho como lo tuyo. Sabes que yo viví un encuentro con Dios, que en otro momento lo contaré, pero fue cuando llegué a España. Yo llegué a España con 17 años sin conocer a nadie, vine a estudiar teología, vine de México y en ese viaje yo tuve un encuentro con Dios muy, muy cercano. Me Ujú. acuerdo que, y esto es un poco muy llamativo porque yo estaba llegando, bueno, ese viaje fue por todos lados un desastre. Porque al final era la primera vez que viajaba yo fuera del país y la primera vez que cogí un avión, la primera vez de todas las cosas, y con 17 años estaba muy pequeñajo. Entonces al final llegué a Madrid, justo a Madrid, yo estoy en Valencia, o sea que Madrid solamente lo pisé unas cuantas horas porque después me fui a Valencia, pero cuando llegué a Madrid estaba comprando el billete de metro y estaba como un rato no sabiendo qué hacer, encima no tenía internet, no tenía nada, o sea, entonces tenía que yo adivinar ir hasta Atocha y en Atocha tenía que coger el tren, pero era la primera vez que lo hacía. Entonces me acuerdo que un hombre alto, guapo, negro, se acerca conmigo y me dice, ¿te ayudo, tal? Y yo, sí, y empezó como que él mismo a clicar, y de repente saca una moneda, lo paga y me dice, aquí tienes tu billete. Y no me dio tiempo ni de pensar. Y yo fue como que me quedé así como, espera, ¿qué está pasando? Me entrega mi ticket de metro para ir para allá y me dice, mira, coges aquí, te vas para acá, no sé qué, bla, bla. Entonces,
lo inexplicable de todo esto es que él se fue por un sitio en el cual no tiene sentido que viniera, porque él se fue hacia el aeropuerto y supone que él también iba. O sea, es como que alguien viene al metro y luego te vas para el aeropuerto y no traía nada, no traía mochila, no traía nada. Encima estaba bien vestido y me miró y se fue yendo por la escalera mecánica y mirándome todo el tiempo sonriendo. Y yo, o sea, es muy inexplicable porque este hombre ha venido solamente a pagarme el billete de metro, se ha marchado a la escalera mecánica, se ha ido sonriéndome, me ha dicho hasta luego, muy buenas, y ya está. Y fue como un momento en el que yo siempre lo recuerdo cuando me preguntan, y para mí es un encuentro con Dios muy, muy, muy evidente, ¿no? Cuando me preguntan, oye, ¿por qué llegaste a España? Siempre recuerdo este viaje y digo, ostras, tío, ese encuentro tan evidente donde Dios me gritó y me cuidó y me protegió hasta llegar a mi viaje. Y bueno, gracias a Dios, heme aquí casi 13 años o 14 años de que llegué a España y súper contento. Y bueno, esto mismo que hemos contado un poquito en diferentes momentos fue el encuentro que tuvo Moisés. Moisés tuvo un encuentro muy evidente con Dios, un encuentro donde Dios le llama, un encuentro donde Dios le expresa sus planes y sus deseos para él. Y en este encuentro que Dios tiene para él, Dios tiene para Moisés, son momentos muy especiales en los cuales yo creo que Moisés no olvidó nunca, ¿no? Y fue muy evidente para él. Sí, bueno, pero al principio dudó un poco, ¿no? Dijo, bueno, mejor yo no para esto. Así que, ¿tú qué crees, Josías? ¿Tú crees que tienen las excusas que dio Moisés a Dios que se parezcan a las excusas que nosotros le damos a Dios cuando nos llama? Pues es muy llamativo porque me gusta mucho que la Biblia nos muestre a los pioneros, a los profetas, que nos muestre a estas figuras tan representativas. Yo creo que Moisés es uno de los líderes mejor recordados, pero me gusta que la Biblia los muestre tal cual como eran, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, con David. Muestra a David tal cual como era, muestra a Jacob como un mentiroso, muestra a Moisés como una persona, o sea, los muestra tal cual es como eran, ¿no? Porque Dios y la Biblia pudo haber evitado contar esta parte y simplemente Dios diciéndole a Moisés, ¿quieres ir? Sí, claro que sí, quiero ir, Señor, y dame 3 ejércitos que yo voy a sacar. No, y de repente muestra a un Moisés muy vulnerable y le dice, Señor, no. Perdóname, pero esto de liberar al pueblo, no estoy hablando con el hombre correcto, te has equivocado. Primero, llevo 40 años en el olvido. Segundo, no sabes mi pasado. O sea, yo he asesinado a una persona y lamentablemente he tomado la justicia por mi propia mano. Segundo, ¿tú no sabes que yo soy tartamudo, padre? O sea, es como que no me escuchas hablar. O sea, ¿en qué momento tú no me has escuchado hablar? ¿Cómo voy a ir yo ante el faraón a decirle, por favor, libera a mi pueblo? No tiene sentido, ¿no? Pero no me has conocido, ¿no? Y el Señor le dice a Moisés, venga, va, tío, vamos, por favor, yo quiero que liberes a mi pueblo. Y Moisés insiste en que no. Entonces cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo porque quiero que lo hagas y te voy a preparar y te voy a capacitar, pero además te voy a dar un compañero. Y Aarón va a ir contigo y Aarón va a estar a tu lado y Aarón te va a acompañar. Yo creo que aquí es cuando nosotros hablamos un poco del síndrome del impostor, ¿no? Ese síndrome del impostor donde el gran Moisés, viendo con toda la preparación que le había dado el Señor, Dios lo había preparado para esto y Dios le iba a capacitar y le iba a dar la fortaleza para poder afrontarlo. Y sobre todo está guay que haya utilizado Moisés, una persona que quizás fue preparando en su tiempo, porque te das cuenta que al final no es Moisés y sus grandes capacidades que liberan a su pueblo, sino es Dios a través de Moisés que libera a su pueblo. Y yo creo que esto no debemos de olvidarlo, que es Dios a través de nosotros. Y todas las cosas que nosotros planteamos, y a mí como pastor, que me toca en muchas ocasiones llamar a personas a trabajar pues en el ministerio de jóvenes, llamar, por ejemplo, personas incluso en el inverso, que dicen, no, es que, Josías, yo no puedo en el inverso. Y yo, ya verás que sí. Porque al final hay veces que, y de verdad, que hay veces muy divino en la forma en la que el Señor de repente demuestra como un nombre como a esta persona para inverso. Y de repente digo, ¿seguro? Venga, va, a tope. Y le escribo, oye, inverso. No. Y de repente cuando ya están en inverso son las personas que más destacan y tienen una preparación y muestran vulnerabilidad y muestran todo. Porque al final es esto, el Señor actúa a través de nosotros. Y lo hace a veces a pesar de nuestras cosas y gracias a. Por tanto, nuestras excusas en muchas ocasiones se parecen a las de Moisés porque no nos dejamos llevar por la mano del Señor y saber que si Él nos ha llamado por algo. Y ese es un mensaje para ti, querido amigo. Dios te ha llamado y te ha llamado por algo y te ha llamado por algo que tienes dentro. Y Él quiere capacitarte y quiere, quizás con esa humildad, con ese poco valor al principio que te tienes a ti mismo, quiere que encuentres ese valor, quiere darte una buena autoestima, quiere darte una buena capacidad de creer en ti y quiere que ese creer en ti sea a través de Él
Y yo creo que es lo que te va a hacer especial y siempre vas a recordar que el Señor es el que te ha llamado y el que te hace especial ese llamado que te ha hecho. ¿Cómo lo veis? Y es que al final el Señor, yo creo que Él no busca perfección. No busca Total. perfección porque sabe que nosotros no lo vamos a lograr. Que aunque nos capacitemos, no sé, 40 años que estuvo Moisés en el desierto, pero aún así Él no se sentía capaz de nada. Él tuvo ahí como una crisis de identidad. Pero al final el Señor no está buscando que seamos perfectos o que seamos los más preparados del mundo. Lo que está buscando el Señor es obediencia y que obedezcamos al llamado, porque al final... Si él va a obrar a través de nosotros, entonces nosotros no nos tenemos que preocupar. Muy guay, muy guay. A mí hay unas dos cosas de esta historia que me parecen increíbles. La primera es que llama para liberar al pueblo de Egipto a una persona que se había criado fuera del ambiente de Dios, fuera de una familia de Dios, se había criado con los egipcios y que encima se había equivocado, había huido, se había tomado el juicio por su mano. En plan, era como cuando tú piensas en un líder, piensas en alguien con una vida intachable, ¿no? Piensas en un Jesús, por así decirlo, ¿no? Y de repente Dios llama a la última persona que seguramente todo el mundo imaginaría que llamara. Y los ángeles decían, Señor, ¿estás seguro? Dicen, ¿lo has visto ya de verdad, padre? O Como sea... que no, que lo quiero llamar, pero ¿de verdad has visto a Moisés? ¿Sabes? Pero a todo eso, y otra cosa que me parece súper preciosa, es que él le dice, no, Señor, es que no estoy preparado. Y él le dice, yo te prepararé. No, Señor, es que tú no has visto todo mi pasado, no me importa tu pasado. Señor, pero es que yo soy tartamudo, no puedo hablar. Bueno, pues Aarón va contigo. En plan, a todos los miedos, a todas las inseguridades, a todo lo que le preocupaba, el Señor le dio una respuesta. Sí. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias, Dafne. Muchas gracias, Dafne. Vamos a la siguiente pregunta, que es para Natalia. Natalia, por favor, respóndenos. ¿Por qué Dios insiste? ¿Por qué Dios es tan pesado en usar a personas que no se sienten calificadas? ¿Qué dice eso del carácter de Dios? Uy, también es una pregunta súper interesante, ¿no? Porque... y es lo que tú decías al principio al responder esta pregunta. Muchas veces vemos a las personas de la Biblia, a estos héroes de la fe, o vemos a personas que han hecho cosas impresionantes en la Biblia y vemos sus logros, vemos sus éxitos, vemos cómo han conseguido las cosas, pero se nos olvida que ellos tuvieron miedo, se nos olvida que ellos dudaron de ese llamado, se nos olvida que eran personas imperfectas y muchas veces nosotros como que también nos sentimos así, ¿no? Dios nos llama para, no sé, liderar un grupo de jóvenes, para, no sé, liderar una iglesia o para dar un paso de fe en un trabajo que necesitamos, en un trabajo que tenemos que dar o en, no sé, como tantas cosas en las que el Señor nos puede llamar y nosotros dudamos. Y vemos que Moisés le pasa lo mismo, ¿no? Moisés duda es lo que decíamos, tiene como una crisis de identidad, él no se siente capaz, no se siente como cualificado para hacer todas las cosas por las que Dios lo está llamando. Moisés no siente, no sé, se siente quizás solo, no sé, tantas cosas que sentiría Moisés en ese momento y que podemos sentir nosotros cuando recibimos un llamado de Dios. Y es que Dios no llama a las personas que están cualificadas, sino que cualifica a las personas que están llamadas. Entonces, Dios ha puesto tantas cualidades en las personas y Dios llama a las personas para que puedan realizar para que puedan utilizar como todas esas cualidades en la obra, como que en tantas cosas que lo pueden hacer, y seguramente la persona que nos está escuchando en ese momento puede tener ese llamado de Dios o puede sentir, no sé, que Dios ha puesto en ti algo, sí. Sí, cualquier cosa. Sí, muy bueno. Y puedes sentir miedo, y puedes sentir dudas, y puedes sentir que no estás cualificado, pero era lo que decíamos antes, el Señor te va a dar herramientas y el Señor va a estar contigo. Y me encanta recordar la respuesta que tiene Dios cuando Moisés le dice que él no se siente capaz, y es: yo estaré contigo, y a pesar de todas las cosas, yo te acompañaré. Y es lo que Dios nos dice en este momento. A pesar de tus miedos, a pesar de tus dudas, no te preocupes, porque solo con que yo esté contigo, solo con que yo te haya hecho este llamado, te basta para que ese llamado vaya a tener una victoria. No significa que no vayas a sufrir en el proceso, porque los procesos son difíciles, porque los llamados a veces son difíciles, pero si Dios está de nuestro lado, al final, eso a lo que Dios nos llamó va a salir victorioso. Y eso nos habla mucho del carácter de Dios, ¿no? De un Dios
que nos ve con gracia, que a pesar de que somos imperfectos, nos llama, nos capacita, nos dice de un Dios paciente que acepta nuestros procesos, que acepta nuestras transformaciones, nuestros desarrollos, y nos dice también de un Dios que nos ve como con propósito, con un propósito eterno, que no nos ve como lo que somos en este momento, sino que nos ve como herramientas que Él puede utilizar para hacer un bien muchísimo mayor. Qué top, qué top. ¿Sabes? Se me viene a la mente mucho, y es una mala noticia, ¿eh? Mala noticia porque se me viene a la mente un texto bíblico que dice que Dios elige al no sabio para avergonzar al sabio, que Dios elige al que no es fuerte, al débil para avergonzar al fuerte. Y al final es esto, ¿no? Muchas veces cuando una persona es fuerte, cuando una persona es sabia en sí mismo, pues confía mucho en sí mismo. Y esa confianza en sí mismo le hace no permitir que el Señor trabaje en su vida. Entonces Moisés, justamente por su vulnerabilidad, Moisés por su vida, como era él, le daba mucho espacio a que Dios trabajara en su vida porque no se sentía capaz. Y ese no sentirse capacitado le daba la apertura para dejarse preparar por Dios. Entonces, una persona que se sintiera capaz seguramente se llama a otro y dice, no, Señor, yo sí que puedo. Quizá esa persona tendría otras intenciones de justamente inflar pecho. Y justamente esos 40 años en el desierto con Moisés es cuando Moisés no se siente preparado y dice, Señor, pues prepárame, venga, si vamos a hacerlo, solo de tu mano, ¿no? Y esa dependencia de Dios es lo que le hacía especial a Moisés. Entonces, a nosotros al final somos los pringuis, ¿no? Somos los pringados. Seguramente habría otra persona mucho más preparada que nosotros tres que estamos aquí hoy en día. Probablemente. Que lo haría mucho mejor porque tendría mejores aptitudes a la hora de hablar, a la hora de tal, a la hora de no trabarse, a la hora de tal. Pero al final estamos nosotros. Estamos nosotros porque al final en un momento dijimos, Señor, pues venga, utilízame y llévame donde tú quieras. Y al final nos ha traído hasta aquí. Y ojalá que nosotros siempre tengamos apertura y humildad para que el Señor siga trabajando con nosotros y que lo más especial en nosotros sea que hemos aceptado el llamado y que Él nos está capacitando. Daf, querida amiga, te voy a hacer una pregunta a ti. Dime. Que es una pregunta que me gustaría que reflexionáramos. ¿Qué llamados crees que las personas o que nosotros o que tú estamos postergando y qué pasos concretos nosotros podemos hacer para poder ir hacia esos llamados que el Señor nos hace? El llamado más grande que todos mismos estamos haciendo en la vista gorda es mandar el mensaje a todo el mundo en esta generación, ¿no? Sí. En plan, nos cuesta como iglesia, nos cuesta como jóvenes, nos cuesta como personas individuales hablar de Dios, ¿no? Y más en este mundo en el que vivimos ahora mismo, pero aquí estamos, ¿no? Hablando de Dios. Nos forzamos, nos obligamos, intentamos ser su imagen, intentamos parecernos a Él para que sea más fáciles. Llamados personales, pues, ¿sabes cuál es mi problema? Que mi problema, tanto negativo como positivamente, que muy poquitas veces le he dicho que no a un llamado de Dios. Siempre, desde que me bauticé con 16 años, siempre he estado involucrada en 1000 cosas porque siempre he aceptado todos los llamados, ¿no? Desde por pequeños que fueran, ¿no? O por grandes que sean. Pero sé que quedan. Sé que Dios sigue usándome y sé que va a seguir haciéndolo. Y sé que me vendrán más, sé que tengo algunos pendientes y sé que pues muchos estoy en ellos o he estado. Y bueno, es tan gratificante, o sea, es difícil, es duro. O sea, en plan, trabajar en un llamado de Dios, en plan, ya sea en la iglesia, ya sea en una misión, ya sea en un campamento, ya sea simplemente siendo un ejemplo para tus compañeros en el trabajo, o en la universidad, o en el colegio, o en el instituto. Es muy gratificante por un lado cuando las cosas salen bien y es muy duro por otro porque es lo que hemos comentado en otros episodios, ¿no? Que hay que currárselo, que las cosas no salen, que Dios nos capacita, sí, pero que no hace magia y se organiza un campamento, magia y se graba inverso, no va así de fácil, ¿no? Pero es tan gratificante y cuando aceptas el llamado de Dios y trabajas realmente para Él, ponido sin egos, ¿sabes? Sin decir, no, esto lo voy a hacer yo porque soy la mejor en esto, voy a abordarlo, voy a ser increíble. No, cuando tú vas con un corazón amoroso, con un corazón dispuesto, notas la mano de Dios. Yo siempre digo que yo soy un desastre organizativamente, en plan me refiero, yo soy un desastre en mi casa, la ropa está tirada por todos lados y soy un desastre. Pero llego a organizar una actividad de Alenza y no me falta nada. Porque Dios está ahí.
Dios está ahí cuando no tengo paciencia y no soporto a nadie, que es el 90% de mi tiempo. Llega una actividad y estoy rodeada de niños gritando y en caos, pero Dios me da la calma para no gritar ni estar en caos, ¿no? Y lo notas cómo te transforma, cómo te usa y cómo te llama, ¿no? También quiero decir que no todos tienen que ser grandes llamados, ¿no? O sea, en plan, que no todos tenemos que estar aquí en Inverso, que no todos tenemos que ser directores de JAE, que no todos tenemos que ser directores de jóvenes o de ministerio infantil o de lo que sea, que igual tu llamado es simplemente ser una luz en tu familia, ser una luz con tus amigos, y eso es incluso más importante, ¿no? En plan, el poder ser una luz todo el tiempo. Total. O sea, no todos pueden ser bullón, ¿sabes? Bullón solo hay uno, ¿sabes? Es que es verdad, pensarlo así. O sea, es que hay que ser bullón, pero es que bullón solo hay uno, ¿sabes? Es que Arnaldo Cruz solo hay un Arnaldo Cruz, ¿no? Nadie va a llegar a ese momento. O sea, y al final, imagínate que todos fuéramos bullón. ¿Qué sentido tendría eso? No tendría ningún sentido, ¿no? Todos llenando estadios. Al final tomaríamos turno a ver quién le toca llenar estadios ahora. No, y solamente hay un bullón. Y con lo mismo que ahí solamente hubo Moisés. Imaginaos cuántos israelitas, pensarlo, cuántos israelitas que estuvieron en la Biblia que nunca saben los nombres de esas personas. Y solo hay un Moisés. ¿Y cuánto pueblo de Israel hubo, no? Y tenemos que entregarnos a que nosotros tenemos una responsabilidad de un llamado importantísimo y que el Señor, y si algo Jesús nos enseñó, es que no existe un llamado pequeño y llamado grande. No lo existe, ¿no? Muchas gracias, Dafne. Nos has ministrado. Querido amigo, tú que estás en casita, me encantaría que nos pusieras aquí debajo. Primero, ¿cuál ha sido tu encuentro con Dios? Cuéntanos, por favor, cuál ha sido tu encuentro con Dios, cómo te has encontrado con Él, y nos encantará ver y leer tus historias. Segundo, que también nos cuentes un poquito qué llamado estás postergando y sobre todo a qué te comprometes. Aquí déjanos en comentarios, me comprometo a, y seguir ese llamado, y estamos súper seguros de que el Señor te sigue llamando. Gracias por estar con nosotros en un Inverso más. Y antes de irnos me gustaría preguntaros, ¿con qué os quedáis? ¿Qué os quedáis? ¿Qué os lleváis a casita? Que la Biblia es nuestra guía, ¿no? Todo eso todo el rato te lo dicen, ¿no? Pero que nos tenemos que fijar que la Biblia no es nuestra guía, pero que la Biblia, todo lo que hay son personajes imperfectos. Son personas imperfectas como Moisés, como yo, sí. Como Moisés, como Pedro, como David, como personas que se equivocaron y aún así tuvieron una misión muy importante. Puede que tu llamado no sea tan importante como el de Moisés, puede que no seas perfecto, pero no pasa nada, porque Dios te va a llamar igual. Totalmente. Nat. Sí, yo creo que con algo parecido. Es que yo creo que esa idea es como súper crucial de este Inverso. Si te tienes que quedar con algo, quédate con esa idea. Y es que Dios llama a personas que no están cualificadas porque Él cualifica a todas las personas. Y Él va a ser Él será el que realizará la obra a través de ti. A mí me gustaría quedarme con el tema de que Dios nos llama y sobre todo Él quiere actuar a través de nosotros, ¿no? O sea, no somos nosotros, sino es Dios a través de nosotros lo que hace especial ese llamado y lo que nos hace especial a nosotros. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en un Inverso más. Estamos súper y mega ultra contentos de que estés con nosotros en este Summer Edition. Esperamos que te esté gustando mucho estos capítulos en los cuales estamos compartiendo y nos encantaría que sigas compartiendo esto. Nos encantaría seguir leyéndote en comentarios y sobre todo recuerda que puedes obtener la escuela sabática de Inverso. Puedes suscribirte a ella para el próximo año, ¿vale? Esto te puedes informar en tu iglesia y además también puedes obtener este librito con la intención de poder estudiarlo en físico o puedes seguirnos en la app y te lo dejamos todo en la información en la descripción. Gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Adiós.